Vamos con esta cuarta parte del seminario que llamamos Apuntes de Filosofía de la Ciencia para Navegantes Sanitarios, con el fin de mejorar el razonamiento científico, ayuda a razonar, y con ello el razonamiento clínico. Vamos a ver cuál es el papel que tienen las hipótesis auxiliares para no fallar en la interpretación de la hipótesis principal, que es la que queremos contrastar. Tomemos, por ejemplo, la hipótesis P de Semmelweis de que la fiebre puerperal está producida por la contaminación de la materia infecciosa. En este caso es correcto, o sea, no es como anteriormente que decíamos material cadavérico, sino aquí es materia infecciosa, esta es la correcta. Bien, vamos a volver a repetirlo. La hipótesis P de Semmelweis de que la fiebre puerperal está producida por la contaminación con materia infecciosa, y consideremos la implicación contrastadora siguiente. Entonces, también es verdadero que la eliminación de la materia infecciosa lavándose las manos con una solución de cal clorurada eliminará la fiebre puerperal. Bien, aquí ya hay una hipótesis auxiliar que la hemos puesto de color verde. Bueno, este enunciado no se sigue deductivamente de la hipótesis P sola. Su derivación presupone la premisa adicional de que, a diferencia del agua y el jabón, por sí solos, una solución de cal clorurada destruirá la materia infecciosa. Esta es una hipótesis auxiliar. Esta premisa, que en la argumentación se da implícitamente por establecida de que esto funcionará, juega el papel de lo que llamaremos un supuesto auxiliar o hipótesis auxiliar en la derivación del enunciado contrastador a partir de la hipótesis de Semmelweis. Por tanto, no estamos autorizados a afirmar aquí que si la hipótesis P es verdadera, entonces también debe serlo la implicación contrastadora, sino que en realidad debemos decir que si Q, la implicación contrastadora, y además la hipótesis auxiliar A, son ambas verdaderas, entonces también lo será P. Y este es el cambio con respecto a lo anterior. Siendo P la hipótesis principal, A la hipótesis auxiliar y Q el resultado o variable dependiente, la relación entre ambas podría haberse expresado en lógica formal o en lenguaje matemático. Q condicionada a A es función de P. Lo tenemos aquí. Q condicionada a A es función de P, o lo que es lo mismo en lenguaje formal, P implica Q condicionada a A. La confianza de las hipótesis auxiliares es, curiosamente, más la regla que la excepción. Y es mejor considerarlo bien así, porque podríamos, si no, fallar en la verificación, en lo que llamaríamos la contrastación de la hipótesis principal. Bien, si P solo implica Q, en el supuesto de que no hubiera un instrumento, una hipótesis auxiliar en la clásica formulación, si P solo implica Q, y si los resultados empíricos muestran que Q es falsa, entonces P debe ser también calificada como falsa. Esto es lo que concluimos aplicando un modus tollendo tollens, como hemos visto anteriormente. Aquí no podemos decir ninguna cosa mejor. Pero cuando Q se deriva de P y también de una hipótesis o más auxiliares, A, que las hemos denominado A, entonces el esquema ya es un poco más complicado. Y es genéricamente así. Premisa mayor: si P y A son ambas verdaderas, entonces también lo es Q. Premisa menor: como se muestra experimentalmente, Q no es verdadera. De modo que la conclusión sería: P o A, o ambas simultáneamente, son no verdaderas. Es decir, que puede ser porque haya sido no verdadera la A, la auxiliar, o la P, o ambas podrían haber sido no verdaderas. Así pues, si la contrastación muestra que Q es falsa, solo podemos inferir que la hipótesis P o uno de los supuestos auxiliares incluidos en la A, que es la hipótesis auxiliar, decimos, o ambos simultáneamente son falsos. Y por tanto la contrastación no proporciona la base concluyente para rechazar P. Por ejemplo, aunque la intervención del antiséptico tomado por Semmelweis no hubiera sido seguido de un descenso de la mortalidad, su hipótesis podría haber seguido siendo verdadera, pues el resultado negativo de la contrastación podría haber sido debido a la ineficacia del antiséptico. Decimos esto porque en las ciencias de la salud y en las ciencias de la salud, tanto naturales como sociales, utilizamos muchos instrumentos que son lo que aquí llamamos hipótesis auxiliares, y en alguna ocasión podremos fallar si no tenemos en cuenta la validez
concretamente de esta hipótesis auxiliar. Vamos a verlo con un ejemplo, el ejemplo del astrónomo danés Tycho Brahe. El astrónomo danés Tycho Brahe, era danés aunque vivía en Suecia, que vivió entre 1546 y 1601, hizo cuidadosas, eran las mejores observaciones que había hasta ese momento y proporcionaron la base empírica de las leyes del movimiento planetario de Kepler, porque estas observaciones se las mandó a Kepler posteriormente, una generación posterior. Tycho Brahe rechazó la concepción de Copérnico, que era anterior del 400-500, de 1473 a 1543, rechazó la hipótesis de la concepción, de Copérnico, de que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Es cierto que Copérnico decía que eran totalmente circulares, no elípticas, que fue lo que descubrió Kepler. No viene al caso. Brahe dio, entre otras, la siguiente razón, y él en su época tenía razón. Si la hipótesis de Copérnico fuera verdadera, entonces cambiaría gradualmente la dirección en que la estrella fija, vista desde el mismo punto de la Tierra, a medida que ésta se desplaza en la trayectoria circular del Sol. Cambiaría esta dirección, ¿vale? O sea, en dos puntos distintos de la trayectoria que hace la Tierra alrededor del Sol, se vería la estrella en distinta dirección. El ángulo subtendido por estos puntos se denomina paralaje de la estrella, y cuanto más lejos esté la estrella de la Tierra, tanto menor será su paralaje. Brahe, que hizo sus observaciones con anterioridad a la introducción del telescopio, buscó con los instrumentos más precisos de que disponía. Buscó un testimonio empírico de esos movimientos y, sin el telescopio, como solo contaba con varas muy largas para medir el movimiento de los cuerpos celestes, rechazó la hipótesis de que la Tierra se movía, porque él no veía una diferencia de dirección con sus instrumentos, con su hipótesis auxiliar. Sus varas largas, con un puntito que tenía un punto de metálico para que fuera mucho más preciso, no vio ningún cambio de dirección, de modo que la implicación contrastadora, según la cual las estrellas fijas muestran movimientos paralíticos observables, solo se podía derivar de la hipótesis de Copérnico con la ayuda de su hipótesis o supuesto auxiliar de que las estrellas fijas están tan próximas a la Tierra que sus movimientos son lo suficientemente amplios como para que los instrumentos de Brahe hubieran podido detectarlos. Brahe estaba dando por válido equivocadamente su supuesto auxiliar, por tanto se sintió obligado a rechazar la hipótesis copernicana. Desde entonces, desde Galileo en adelante, se ha descubierto que las estrellas fijas muestran desplazamientos paralácticos. Se llamaban fijas porque se creía que están tan lejos que se creía que en la bóveda celeste, que era la forma en la que lo decían los griegos, en la bóveda celeste, estaban fijas en una bóveda. No es cierto, claro. Desde entonces se ha descubierto que las estrellas fijas muestran desplazamientos paralácticos, pero la hipótesis auxiliar de Brahe era errónea. Él no lo sabía. Incluso las estrellas fijas más cercanas a la Tierra están mucho más lejos de lo que él había supuesto, mucho más lejos. Y por tanto, las medidas de las paralajes requieren telescopios poderosos y muy precisos que en aquel momento ni siquiera sospechaba el propio Tycho Brahe. En realidad, la primera medición universalmente aceptada para el paralaje estelar no se dio hasta el año 1838. Bueno, a partir de aquí vamos a ver qué es el poder explicativo en el caso de todos los razonamientos que hemos estado viendo, pero vamos a introducir la explicación probabilística porque es muy propia de nuestras ciencias de la salud. Bueno, lo veremos en el siguiente corte.